Muy buenos días, señor presidente, señorías, miembros del Gobierno que siguen permaneciendo en el debate. Bienvenida a la nueva consejera de Bienestar Social a esta Cámara en su nueva responsabilidad de Gobierno. Señoras y señores, hoy efectivamente estamos abordando un debate importantísimo. Coincido absolutamente con todos los portavoces que me han precedido en el uso de la palabra. Es el debate, y bienvenidos sean algunos portavoces que, pese a su edad, se iniciaron cual noveles en este debate presupuestario. Digo que efectivamente es el debate de más trascendencia, de más importancia a lo largo del año. Y fíjense si desde el Partido Popular creemos que este debate es importante, que hemos realizado profundas reflexiones con carácter previo a el inicio siquiera de la negociación presupuestaria con el Gobierno que preside Javier Fernández. Efectivamente, desde el año 1983, que se celebran en Asturias las primeras elecciones autonómicas, el Partido Popular de Asturias y su grupo parlamentario no otorga sus votos a proyecto presupuestario presentado por los socialistas. También he de decir que la situación es diametralmente opuesta a la que conocimos y vivimos los que llevamos un tiempo ya en política, unos más que otros, algunos siempre en el mismo partido y otros haciendo travestismo político. Pero en todo caso, llevamos unas temporadas largas asistiendo a los debates parlamentarios. Y yo, señorías, aquí se ha hecho mucho alarde de hemeroteca, y está muy bien que se trabaje la hemeroteca. Se han hecho citas también, no de Jovellanos, pero sí de otros juristas y citas doctrinales importantes. Y yo me van a permitir que inicie también este discurso en nombre de mi partido y de mi grupo parlamentario con una cita que nos parece especialmente oportuna. Decía Ortega y Gasset en El Espectador que el que quiere ver bien una piedra se acerca a ella para poder divisar la porosidad de su superficie. Pero el que quiere ver bien una catedral tendrá que renunciar a ver la porosidad de sus piedras y, alejándose, ampliar el campo visual. Seguía diciendo Ortega, a mi juicio con precisión absoluta y con veracidad, que la norma de estas distancias gobierna los hechos de la vida. ¿Y qué queremos decir desde el Grupo Parlamentario Popular con esta invocación orteguiana? Que es preciso distancia. Yo no sé si altura de micrófonos, pero es preciso distancia para saber hacer un análisis oportuno, para saber hacer un juicio exacto y para dar una respuesta a la sociedad asturiana en su conjunto. Y a mí les voy a decir una cosa, me llama no a la melancolía, porque no soy persona melancólica, pero sí a una reflexión de cómo se abordó aquí este debate y en qué clave se abordó aquí este debate. El debate se aborda en una clave generalizando de qué le viene bien a los partidos. Pero ¿cómo es esto? ¿Qué le viene bien a los partidos? Si el Partido Popular y su grupo parlamentario hubiese hecho ese análisis, hubiese hecho esa lectura de cálculo electoral o electoralista, no estaríamos hoy aquí diciendo que vamos a dar el sí a 4.000 millones de euros que dan respuesta a buena parte de la sociedad asturiana, a buena parte. No seré yo quien hable nunca de totalidades, porque la totalidad la interpretan solamente los totalitarios. Voy a decir a buena parte de la sociedad asturiana. Y me voy a referir al portavoz socialista, que ahora está un poco entretenido hablando con el presidente de Gobierno, pero también en este caso, en estos presupuestos autonómicos, al Partido Popular se han dirigido sectores. Se han dirigido sectores, señor Lastra, sectores de la sociedad asturiana, al igual
que sectores de la sociedad asturiana se dirigieron a este grupo parlamentario cuando se aprobaron los presupuestos generales del Estado. Y esos mismos sectores nos hicieron reflexionar, y nos hicieron reflexionar tratando de dar una respuesta positiva. Porque, y lo dijimos en multitud de comparecencias ante los medios de comunicación, prescindimos de formar parte del orfeón del no. Prescindimos de formar parte del guirigay del no, de a ver quién grita más alto el no, a ver quién dice más veces no, a ver quién traslada más agonía y decadencia a los asturianos. El Partido Popular renuncia en estos momentos de dificultades, a hacer un discurso partidista, partidario, interesado y con cálculo electoral. Pero veamos, cuando nosotros nos planteamos dar una respuesta, y una respuesta adecuada desde este Parlamento, que la tiene que conocer la sociedad asturiana en su conjunto, diremos que, en primer lugar, analizamos dos elementos que son fundamentales para haber fijado nosotros una posición de apoyo al proyecto presupuestario que luego explicaré que no es el nuestro y que no compartimos en una gran parte. Un gobierno en minoría, porque claro, si hubiese mayoría holgada, yo conozco la vocación socialista del pacto, que es escasa. Pero a veces se va al pacto por necesidad y en este caso estamos en una necesidad numérica o aritmética de falta de escaños y, por tanto, se busca el pacto por necesidad. Y yo añadiría también, y por responsabilidad. Me parece bien que cuando no se tienen los números suficientes no se azote el presupuesto encima de una mesa, se pida servilismo a todo el mundo, se pida sometimiento a todo el mundo al viejo estilo político, sino que se llame prudente y educadamente al resto de los grupos a abordar un debate, a abordar una negociación y, previsiblemente, a llegar a un acuerdo. Por tanto, yo creo que cuando los números lo exigen, la vocación se impone. Por tanto, gobierno en minoría. Y coincido también con descripciones que han hecho portavoces anteriores, una comunidad autónoma, la nuestra, Asturias, con una situación económica negativa. Y claro, lo que no ha dicho aquí todavía ningún portavoz es qué mal hace a Asturias este presupuesto. No digo que no pueda ser otro posible, yo creo que sí, que tenía que ser otro absolutamente distinto. Y que conste que yo no voté, ni mi grupo parlamentario votó al señor Fernández para que esté sentado en el escaño de presidente del Gobierno de Asturias. Lo hicieron posible otros grupos parlamentarios que nosotros, por supuesto, respetamos en su momento y hicimos las valoraciones que nos pareció oportuno y pertinente, pero siempre desde el respeto democrático e institucional que, naturalmente, tienen los diversos grupos parlamentarios. Y, a partir de ahí, ¿qué planteamos? Hombre, añadir más negatividad a lo negativo nos parecía irresponsable. Añadir más sufrimiento a las familias nos parecía insolidario y nos parecía hipócrita. Mantener un discurso y darle a la tecla del no. Nos parecía profundamente hipócrita, desde el punto de vista personal y desde el punto de vista político. ¿Y qué se podía haber hecho? Porque sus señorías no han, digamos, descendido a todas las posibilidades que se ofrecían ante unos presupuestos que es obligado para un gobierno remitir a una Cámara. Pues había tres opciones. Y cada uno de los grupos parlamentarios sabemos lo que hemos hecho, cómo lo hemos hecho, si siquiera hemos abierto la carpeta, si no la hemos abierto, si nos venía fatal llegar a un acuerdo, si teníamos miedos paralizantes. Cada uno sabe muy bien en qué escenario se encontró y en qué escenario se está encontrando y en qué escenario previsiblemente se siga encontrando pasados los Reyes Magos.
Las tres opciones que había desde nuestro punto de vista era negociar y arriesgarse, miedo electoral y poner sobre la mesa condiciones no factibles. Cada uno se va a ir reconociendo rápidamente. Y una tercera, que yo califico de cobarde y que por eso nosotros ni la valoramos, que era la abstención. Bueno, desde el Grupo Parlamentario Popular y desde el Partido Popular de Asturias siempre, y yo creo que con quienes hablamos y las negociaciones que hemos mantenido, largas, discretas pero largas y no secretas, discretas, como tienen que ser las negociaciones, nunca hemos barajado la abstención, porque es de cobardes. Hubiese salido un presupuesto con una abstención del Partido Popular, pero hubiese sido una opción cobarde, como seguramente algunos hicieron ese cálculo. Y esa opción de cálculo electoral y el miedo paralizante nos pareció impropio de los tiempos que nos está tocando vivir. Porque estamos en muchas ocasiones, y muy brevemente lo vamos a hacer, pidiéndole a los asturianos que participen, pidiéndole a los asturianos, cada cual en su ámbito, que nos otorguen su confianza, y cuando los asturianos piden a estos 45 diputados que lleguen a un acuerdo y que les devuelvan lo que les otorgan en las urnas, la respuesta, señorías, desde nuestro punto de vista, no podía ser negativa. No podía ser negativa, al menos en estos momentos. Porque si no, sucede y acontece que se impone también en Asturias la tiranía de la costumbre que nos paraliza a todos. Y a mí, que no me gusta ninguna tiranía, ni las personales, ni las políticas, ni desde luego tampoco la de la costumbre tediosa por otro lado, nos pareció que ante un escenario complicado, ante un escenario complejo, si queríamos buscar nuevos resultados, teníamos que hacer cosas distintas. Y ustedes me dirán, el presupuesto es malo. Aquí soy yo a varios portavoces. Y yo les diré, bueno, es el único posible desde nuestro punto de vista. Miren ustedes, nosotros tenemos la satisfacción grande, porque creemos que es justo, equitativo y que le conviene a Asturias que se hayan bajado los impuestos. Para nosotros es importantísimo que las clases bajas asturianas y las clases medias asturianas paguen menos impuestos. Y más concretamente, que más de 500.000 asturianos, 513.883 asturianos, paguen menos impuestos en el impuesto sobre la renta de las personas físicas. Y nos parece que eso es bueno para la economía y es justo desde el punto de vista del reparto equitativo. Y hemos dicho en innumerables ocasiones, creemos que bajar los impuestos dinamiza la economía y el bolsillo de los asturianos, con dinero ahí, dinamiza el consumo y crea empleo. Y a mí me llama la atención que quienes apoyaron el primer presupuesto, que no solo no bajaba impuestos, sino que los subía, hoy, bienvenidos sean, porque eso abre puertas en el futuro, estén en el discurso de la bajada impositiva. Y yo tengo que decir con toda claridad a cada uno en lo que le valga. El Partido Popular hubiese querido también que se hubiese rebajado el impuesto de sucesiones. Desde nuestro punto de vista, le conviene a Asturias. El Partido Socialista entiende que ese impuesto ni se puede ni se debe tocar. Y esto debe saberlo la sociedad asturiana, porque cuando algunos interesadamente, en ese barullo mental que tienen, quieren confundir y decir que todo es lo mismo, no, todo no es lo mismo. Todo no es lo mismo. El Partido Popular quiere y hará, porque es un compromiso público, la bajada, ya sea en el mínimo exento, ya sean las bonificaciones del impuesto de sucesiones, porque nos parece equitativo que así sea y nos parece justo. El Partido Socialista no quiere tocar ese impuesto. Quede reflejado para el futuro más inmediato y para el futuro.
Nosotros creíamos también que había que introducir bonificaciones. Y les voy a decir una cosa. Los señores de Izquierda Unida tienen mucha experiencia en el pacto presupuestario, nosotros ninguna. Pero el olfato nos dijo que era mejor negociar ingresos que gastos. ¿Sabe usted por qué? Porque el que negocia ingresos está ahí, negociado, plasmado y conseguido. El que negocia gastos, bueno, se puede ver sorprendido a lo largo del desarrollo del ejercicio económico con las modificaciones presupuestarias. Yo simplemente lo dejo ahí. Se puede ver sorprendido. El que negocia ingresos normalmente, como se suele decir, ata en corto y el tema queda exactamente definido tal y como se define en la negociación. Y por esa razón, y porque creemos en ello, porque la reforma fiscal que aborda el señor Montoro y el señor Rajoy, creíamos que Asturias la tenía que complementar. La tenía que complementar para que Asturias no estuviese nuevamente a la cola de las comunidades autónomas que tienen mayor elevada presión fiscal en el conjunto del país. Y también les voy a decir que para nosotros es muy importante la estabilidad financiera. Y yo voy a hacer una pregunta que sé que no va a tener respuesta, pero me gustaría saber si don Javier Fernández es de los de la modificación del 135 de la Constitución o de los que creemos que el artículo 135 de la Constitución estuvo bien modificado, aunque lo liderase un socialista. Nos parecía que era necesario apostar por la estabilidad presupuestaria, porque este país se iba a la ruina, estaba instalado en la ruina económica y social. Y a nosotros nos parece también muy importante cumplir los objetivos de déficit. Claro, a los que son casi anarquistas ya, pues les parece que cumplir las normas es muy aburrido. Es muy aburrido. Es muy aburrido. Pero nosotros creemos que cumplir las normas, cumplir la Constitución y cumplir los objetivos de déficit da muy buenos resultados. Da muy buenos resultados para las políticas sociales. Porque las políticas sociales se ponen en quiebra cuando el sistema se pone en quiebra. Que nadie se equivoque, que si gastar el dinero como si fuese agua hubiese sido la solución adecuada en este país, ahora nos tenía que ir estupendo y nos iba fatal. Cuando llega el presidente Rajoy a tomar el relevo del Gobierno, estábamos en el 9,4% de déficit. 9,4% de déficit. Y claro, la situación actual es bastante distinta. La situación actual es de una reducción prácticamente de la mitad del déficit. Y con unos indicadores económicos que quieren poner de manifiesto que las cosas que se hicieron, que fueron muy duras, que no fueron nada simpáticas y que no fueron nada anarquistas, desde luego que no, pero fueron muy necesarias, está dando buenos resultados. Y algunos dirán que no, pero a mí me parece muy bien que la gasolina baje. Me parece muy bien que el tipo de cambio nos vaya bien. Y me parece muy bien que la inflación sea cero, porque es el impuesto de las personas que tienen menos recursos. Me parece muy bien que la inflación sea cero y me parece espléndidamente bien que llevemos 5 trimestres de crecimiento consecutivo en nuestro país. Y me parece muy bien que se haya incrementado el 17%, el 17,3% para ser más exactos, la venta de vehículos de motor. Me parece muy bien esos indicadores y que hayamos mejorado en exportaciones. Y al que le parezca muy mal que a España le vaya bien, yo creo que es un mal patriota. Y desde luego es un mal español. No sé si es anarquista, pero es un mal español. Es un mal español, lleno probablemente de problemas y de obsesiones. Y como nosotros no las tenemos, lo que queremos es hacer aquí lo que le vaya bien a Asturias y a los asturianos. Por esa razón, señorías, nos comprometimos con un proyecto que no es el nuestro, que seguimos pensando, consejera, que el sector público es mastodóntico, que no nos viene bien tener un sector público tan grande, porque consume muchos recursos y no revierte en prestaciones a los asturianos. Pero yo ahí sí estoy de acuerdo con algunos de los portavoces que efectivamente
habría que hacer un presupuesto distinto. Y para hacer un presupuesto distinto hay que tener un gobierno distinto. Y ahí es donde nosotros estamos. Y ahí es donde nosotros estamos. Y por eso no estamos en el guirigay del no. Y por eso no estamos en la esquina del orfeón del no. Y por eso no estamos en el cálculo electoral. Y por eso no estamos, porque, en fin, hay hemerotecas para citar, para dar y para tomar. Y yo voy a prescindir de la hemeroteca porque, entre otras cosas, no tengo demasiado tiempo y tampoco es la finalidad de afear la conducta a nadie. En definitiva, señorías, nosotros queríamos otros presupuestos, que nadie lo dude. Este no es el presupuesto del Partido Popular, pero Asturias está mejor con presupuesto que sin presupuesto este año. A todas las calamidades que sus señorías han enumerado, y especialmente el portavoz de Izquierda Unida, a todas esas calamidades que efectivamente suceden y desgraciadamente se producen, si además añadimos una negativa al salario social, señoría, a tantos y tantos gastos sociales que se contienen en las cuentas públicas, aparte de hacer hipocresía política, estamos haciendo un flaco favor a buena parte de las familias asturianas. Y lo digo muchas veces, lo que no se puede es sorber y soplar a la vez. Como no se puede, hay que optar en esta vida y hay que tomar decisiones, a poder ser decisiones valientes y arriesgadas, porque para hacer lo mismo de siempre, para eso no merece la pena embarcarse en esta política. Y fíjense ustedes, al final el sistema es tan perverso que casi llevan a los grupos parlamentarios el reglamento de la Cámara a la votación negativa, porque casi no hay espacio para decir que uno está de acuerdo con las cuentas. Prácticamente casi no subimos a la tribuna hoy. Nos dieron 10 minutos de reloj, que ampliamente creo que los he rebasado, pero 10 minutos de reloj para decir sí a 4.000 millones de euros. Es un disparate, uno de los muchos que tenemos en nuestra concepción parlamentaria, por la cual yo creo que se distancia mucho la gente de los parlamentos. Es un disparate que casi uno no se pueda subir a la tribuna para decir que va a votar favorablemente a unos presupuestos que, desde nuestro punto de vista, son importantes para Asturias, bajan los impuestos por primera vez a un gobierno socialista, porque otros que no lo fueron tampoco los bajaron, más al contrario, se endeudaban más. Por eso algún ministro de Hacienda tuvo que actuar. Y, en definitiva, nos parece importante que claves presupuestarias como cumplimiento de objetivos de déficit, estabilidad presupuestaria y equilibrio en las cuentas presupuestarias sean unos valores que se preserven entre todos, por lo menos desde nuestro punto de vista, porque a la larga eso es una garantía de futuro para las políticas sociales, no solamente en nuestra comunidad autónoma, sino en el conjunto de nuestro país. Ante nosotros, señorías, se podrán hacer los análisis que quieran, pero surge un mundo diferente, para el que creemos que hay que buscar vías diferentes que lleven al futuro, buscarlas y basarlas cambiando, otorgando un cierto interés a la experiencia acumulada, pero sin duda apreciando la diferencia radical que existe entre el pasado y el presente y el futuro. Y quien no vea esta diferencia radical es que está en la decadencia de la mentira. Muchas gracias.